¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gusto de saludarte, Gerson. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias al Señor. Estamos nuevamente en este programa que habíamos iniciado la semana pasada y tuvimos algunos problemas en el área tecnológica, en lo Claramente. tecnológico, y gracias al Señor ahora nos han ayudado y parece que nos vemos bien y la gente está escuchando perfectamente. ¿Cómo estás tú, Marcelo? Muy bien, gracias al Señor. Es un grato gusto acá desde la comuna de Estación Central, Santiago, aquí en el límite con la comuna de Maipú. Contento de poder compartir este tiempo contigo. Agradecemos al Señor por los hermanos ahí que posibilitan este recurso tecnológico No sé. para poder interactuar y intercambiar opiniones y que esto sea bendición para la iglesia del Señor. Estamos en forma espontánea, Marcelo, eh, compartiendo, hablando y esperamos que esto pueda ya estar saliendo al aire porque nos ha costado bastante, querido Marcelo. Yo no sé Sí, si los hermanos ya están escuchando, están viendo, observando para que puedan hacer sus comentarios. Ahora me dicen que sí, por favor. Bueno, Marcelo, nos convoca en este momento una temática que habíamos titulado de la siguiente manera y fue sacada de un libro que encontré en algunos materiales que tenía y el título de la temática de hoy día es el siguiente: el camino que nos lleva hacia un cristianismo sin Cristo. El cristianismo se está convirtiendo en aquello que los sociólogos Christian Smith y otro sociólogo llamado Melvin Landquist, no sé si está bien pronunciado, estos sociólogos llaman a esta era un deísmo terapéutico moralista. Un deísmo terapéutico moralista. Aunque este estudio se realizó en Estados Unidos, dice el libro, no creemos que estamos muy lejos de esta realidad. El camino que nos lleva hacia un cristianismo sin Cristo. Esa es la temática por donde vamos a abordar el diálogo con nuestro amigo Marcelo Contreras, pero antes de iniciar esta conversación, me gustaría que te presentaras, Marcelo, y que pudieras hablar de la cercanía que tenemos como amigos de hace muchos años. bueno, sí, en realidad, mira, fíjate que es rescatable tener amigos durante tantos años. ¿Ah? Han sido 25 años por lo menos que nos conocemos cuando nos juntábamos en los pasillos del seminario de las Asambleas de Dios, ahí o en la biblioteca. Recuerdo que tú tenías un hábito, hasta ahora lo has conservado, sin duda, un hábito muy potente respecto a la lectura. Agradezco al Señor por lo que tú has significado para mi vida. De verdad que tengo un gran respeto por tu persona y además el cariño que nos une, aun cuando eventualmente pudiésemos tener alguna diferencia con cuestiones muy pequeñas relacionadas con temas doctrinales, pero la amistad y el referente que ha implicado para mi vida tu testimonio, sin lugar a duda, también me ha permitido estar hoy día donde yo estoy también. Así es que agradecidos al Señor por lo que tú, como tú contribuyes pastoralmente para el desarrollo de uno. Contarles que, bueno, soy casado, tengo una hijita hermosa de 16 años, soy de profesión profesor, impartí la asignatura de historia durante muchos años, me retiré de la docencia y hoy día estoy fungiendo como bibliotecario. Y bueno, y además también estoy en este momento cursando una licenciatura en teología en el seminario bautista. Así que más o menos esas es como las credenciales a grosso modo, querido amigo. Qué bien, Marcelo, sirviendo al Señor y ejerciendo docencia teológica, Sin duda, también al pastorado. estás ejerciendo el ministerio pastoral. Querido Marcelo, ¿siempre has confesado la fe cristiana? ¿Tu vida Sí, antes de Cristo por dónde caminaba? ¿Cómo era tu realidad como un ser humano, como
un hombre, un Sí, varón que buscaba a lo mejor tratar de llenar o responder a muchas preguntas que tenías. ¿Cuál era tu ideología? ¿Cuál era tu camino? ¿Por dónde transitabas antes de encontrarte con nuestro Señor? bueno, Cuéntanos. sí, la verdad es que un poco mi historia de vida desde la adolescencia fue un poco compleja. Bueno, siempre tuve el idealismo de izquierda, milité por algún tiempo en un partido de izquierda. Lamentablemente sufrí los embates de la represión militar. El año 86 tuve un infausto encuentro con los militares en ese tiempo, recibí un disparo en la pierna, que hasta el día de hoy tengo secuelas de ese incidente. Además de eso, lo digo sin ninguna carga ideológica, quiero que se entienda, sino más bien como una cuestión estrictamente testimonial. Además, también tuve situaciones de tortura con los carabineros en su tiempo, y mi corazón tuvo mucho odio, mucho odio, mucha mala onda respecto a todo lo que implicara esa estructura jerarquizada en su tiempo. Fui un marxista muy joven, eh, hasta que me encontré con Cristo, o bien Él se encontró conmigo, me salió del camino, impactó mi vida, llenó los vacíos de mi corazón y le dio una expectativa a mi existencia que me permitió responder no solo las dudas existenciales que uno tenía en ese periodo de la vida, sino que también trajo paz espiritual a mi corazón. Y en realidad eso es lo que yo hoy día puedo testimoniar respecto a lo que me pasó. Eh, Fue un tránsito muy doloroso y bueno, esas experiencias es lo que me ha conformado hoy día como persona, como sujeto y fundamentalmente como cristiano, querido Gerson. Qué tremendo testimonio, querido Marcelo. En otras palabras, la figura de Cristo para ti significa todo, absolutamente todo. Absolutamente. Sí, pues el Señor fue muy bueno conmigo. Además, el año 88, 89, comencé, producto de lo mismo, del hecho de haber vivido situaciones de represión muy duras, me enfrenté a una depresión terrible, una depresión. Mira, solo los que hemos pasado por estos periodos tan terribles de la depresión somos capaces de entender a quienes están padeciendo depresiones hoy día. Así que en ese sentido soy muy solidario respecto de la vivencia de la depresión. Y en ese momento era un joven que no tenía mayores expectativas, además no tenía redes de apoyo significativas. Provengo de un hogar muy modesto y las herramientas que mis padres me podían procurar respecto al cuidado emocional eran mínimas. Por lo tanto, Cristo fue determinante en ese momento de mi vida. Yo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, cuando imbuido por el Espíritu Santo en mi corazón, doblé mis rodillas a los pies de una cama y le entregué mi vida al Señor, eh, señalándole lo que hasta el día de hoy sigo sosteniendo. Si tú me libras de esto, Señor, te voy a servir por el resto de mi vida. Bueno, y de eso han pasado ya 30 años. Así es que yo no tengo mayor riqueza en mi vida que la plenitud de Cristo. Y yo creo cabalmente lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses: vosotros estáis completos en Cristo. Y la verdad que yo creo esa premisa, Paulina. Estamos llenos y completos en Él, querido amigo. Qué bien, qué testimonio más edificante. Cristo, plenitud de vida y Cristo respondiendo a las grandes interrogantes de la existencia humana. Querido Marcelo, vamos a ahondar un poco en la temática en la cual queremos dilucidar y compartir con nuestros amigos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy confuso para el mundo religioso y también un tiempo donde el mundo evangélico, el mundo cristiano, de una u otra forma ha abrazado algunas ideologías, algunos postulados que es urgente poder dialogar en esta noche. Volviendo al documento que leí al principio, lo quiero nuevamente leer y dice de la siguiente manera:
lentamente hemos secularizado la religión. Hemos abandonado el estudio y la predicación bíblica y teológica por el coach, la programación neurolingüística y la psicología. Aquí hay una palabra que me cuesta pronunciar, la psicología llamada mindfulness. Sí, No sé si está bien sí, pronunciada. está bien, mindfulness, sí. ¿Ya? Entonces, este documento que tengo en mis manos, el autor está diciendo el camino que nos lleva a un cristianismo sin Cristo. Muchos líderes, muchos expositores del mensaje cristiano han abandonado la predicación bíblica, la predicación cristológica, el mensaje escritural, y lo han cambiado por coach, programación neurolingüística y otras corrientes, podríamos decir que tienen relación con transformar al predicador en un motivador, en un facilitador, en todo esto que tiene que ver con la mercadotecnia. La mercadotecnia tiene relación con un conjunto de técnicas y estudios que tienen como fin llevar y mostrar un producto para venderlo. Entonces, querido Marcelo, por favor, las escrituras dicen que aquellos que han sido llamados por el Señor a predicar el mensaje de Cristo, las escrituras hablan de ministros de la palabra. Las escrituras hablan de administradores de los misterios de Dios. Las escrituras hablan que somos esclavos de Cristo, administradores, ministros de la palabra, servidores. Sin embargo, quiero llevar este diálogo contigo, Marcelo, a una preocupación muy grande al observar a muchos predicadores en programas de televisión, en las redes sociales, y uno no sabe si está escuchando a un motivador, a un facilitador o simplemente a un coach ontológico que está muy distante de lo que dicen las escrituras. La primera pregunta que te hago, Marcelo, ¿cuál es la razón de este distanciamiento de muchos líderes, de muchas comunidades, del mensaje cristológico, del mensaje escritural, del mensaje bíblico? La verdad que hay podemos hacer bueno, el análisis básicamente es descomponer el todo en sus partes y comenzar, digamos, a tomar cada una de ellas y apuntar a una explicación racional. Yo creo que hoy día ese evangelio penitencial, ese evangelio del sacrificio, ese llamado de atención que hace nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, cuando les dice, vosotros también queréis iros, ustedes también quieren irse. En realidad, el concepto de discipulado se ha ido perdiendo y dando lugar a un evangelio mucho más superficial. La identidad del cristianismo se está perdiendo precisamente detrás de esta máscara que tú señalabas respecto de un evangelio de mercado. Y un evangelio de mercado claramente tiene ciertas características o connotaciones con el cual nosotros podemos identificarlo. Este evangelio de mercado es un evangelio que no te llama al arrepentimiento ni a vivir en calidad de siervo. Y cuando yo digo en calidad de siervo, me estoy refiriendo a que las demandas del evangelio uno las aplique en su vida y, en otras palabras, llevar la cruz que Cristo nos ha nominado a llevar, a llevarla. Y llevar la cruz tiene un montón de implicancias. Yo creo que hoy día el evangelio, a partir de estos predicadores que bien tú llamas motivadores, porque un motivador, dejo en status quo el comentario que estoy haciendo, el motivador
fundamentalmente solo te habla de aquellos aspectos gentiles del Evangelio, solo aquellos aspectos blandos del Evangelio, pero no hay un llamado a la penitencia, a la vida de Cristo, al arrepentimiento, a la confrontación, al llamado de atención. En realidad, los cultos que yo observo, y lo digo con mucho respeto, en muchos casos se tornan entonces instancias terapéuticas. La gente va a la iglesia a sentirse bien y a sentirse cómoda. Cuando hay un pastor, un ministro de Cristo que les llama la atención respecto de las demandas de Cristo, muchos de ellos se van. Por eso que hay estos ministerios explosivos hoy día, estos ministerios explosivos donde hay una cortina musical para todo, donde hay un coro muy bien plantado, elementos tecnológicos que están ahí tratando de obnubilar la conciencia del sujeto y finalmente llevarlo a un estado de manipulación. Yo creo, querido amigo, que estamos perdiendo de vista la identidad histórica del cristianismo. Y cuando digo que estamos perdiendo la identidad histórica del cristianismo, me estoy refiriendo no solo a aquellos aspectos doctrinales que están siendo sacrificados desde la predicación de los púlpitos, sino también ese llamado a ser discípulo de Cristo. Y en ese sentido creo que estamos en crisis. Estamos viviendo un evangelio un poco light, un poco liviano, un poco de papel. Y muchos ministros del Señor tienen responsabilidad sobre eso. Están viendo más, si me permites decirlo con el mayor de los respetos, están viendo más la audiencia, el bolsillo, la asignación social que ellos tienen o el lugar social que ocupan, más de llevar a la gente a las plantas de Cristo en arrepentimiento y en vida cristiana. Marcelo, ¿tú crees que de una u otra forma, el tiempo que estamos viviendo, la iglesia de una u otra forma se ha mezclado, se ha dejado influenciar por todo este movimiento que algunos llaman posmodernidad, la posmodernidad o pragmatismo social, llaman algunos? El hombre posmoderno es un hombre altamente hedonista. El hombre posmoderno no quiere compromisos con nadie. El hombre posmoderno es altamente sentimental, emocional. El hombre posmoderno quiere vivir una fe de acuerdo a su cosmovisión. Para el hombre posmoderno no existen las verdades absolutas. Todo depende la óptica o el sitial como uno observe ese episodio. Entonces, el cristianismo de Cristo, el mensaje de Cristo es un mensaje del reino de Dios. Jesucristo vino a predicar el reino de Dios. Y el mensaje del reino de Dios es un mensaje directo. Es un mensaje que exige a la persona que escucha abrazarlo o dejarlo. El reino de Dios es autoridad, gobierno, y presenta a Jesucristo como Señor, como dueño, como el amo, como el gran jefe, por así decirlo. ¿Tú crees, Marcelo, que de una u otra forma este evangelio tan superficial, este evangelio, como lo dice muy bien Yatensi Bonilla, Marcelo, en un libro, Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, el evangelio de mercado, justamente que la gente va a las comunidades simplemente para manifestar una especie de catarsis emocional, de liberar tensiones, pero pasar un momento agradable. Yatensi Bonilla dice es como tomar el carro del supermercado y entrar a la iglesia y simplemente beneficiarse de los productos que están dentro del supermercado. Pero no hay una actitud de renuncia, una actitud de arrepentimiento. ¿Tú crees que de una u otra forma este tema de la posmodernidad, el relativismo, el hedonismo, esta cultura economicista, esta cultura lúdica, esta cultura dada a la entretención, esta cultura dada a lo emocional, ha afectado
la forma de cómo comunidades están llevando adelante el Evangelio? Sin duda que sí, pues hoy día estamos viviendo, como lo llamó también un autor que hace poquito, un tiempo atrás leí, un evangelio anoréxico, un evangelio enflaquecido, un evangelio desteñido. No es el evangelio de las demandas de Cristo. Sí, pero lo que tú dices, Gerson, es la pura y santa verdad, como decían nuestras madres y abuelas. La gente va a las iglesias para sentirse bien consigo mismas. La gente va a la iglesia a tener un momento agradable. La gente no quiere compromisos. Ahora, eso es una característica del hombre posmoderno. Sin duda que sí. Pero un hombre también, el hombre posmoderno también es dueño de una espiritualidad un poco difusa, vaporosa, dispersa, pero, eh, pero espiritualidad al fin. La espiritualidad de este evangelio anoréxico que te menciono, yo diría que si tenemos que materializarlo en una explicación, es aquellos hermanos que dicen, el culto no estuvo bueno hoy día. ¿Y por qué no estuvo bueno? Que la verdad nadie estaba llorando, no hubieron manifestaciones, no hubo gente que se cayó al suelo, perdón si pasa en alguna iglesia todavía eso. El Señor no se hizo presente. Parece que las expectativas de las personas cuando concurren en las iglesias es ver este tipo de manifestaciones, lo que alguien denominó ese cristianismo sensual, es decir, un cristianismo que te invita a experimentar a Cristo. Y la verdad que no existe una mentira más perniciosa y más engañosa que aquella que señala que el Evangelio nosotros tenemos que experimentarlo. Si bien es cierto, hay una correcta práctica emotiva dentro de la iglesia y eso es correcto. Nos emocionamos, lloramos, pero en una línea que esté de acuerdo con los parámetros que la Escritura nos está señalando. Cristo no nos llama a experimentar, Cristo nos llama a vivir. Y esta espiritualidad un poco posmoderna, hedonista, que también se ha trasuntado dentro de las iglesias, de este cristiano light, de este cristiano anoréxico, que te inviten a soltar una palabra profética que te bendiga, que te haga crecer como persona, que permita el desarrollo económico y en definitiva un momento de solaz, de alegría, pero sin ninguna demanda. Y el Evangelio está compuesto de demandas. El primer llamado de atención que hace Cristo es arrepentidos y convertidos. Entonces, esa dimensión del Evangelio, yo tengo la impresión que se está dejando un poco de lado. La gente, Gerson, no va a morir a las iglesias. La gente va a anestesiarse en las iglesias. Y te explico brevemente la distinción. El Evangelio nos mata. El Evangelio tiene que matarnos. Para que demos fruto tenemos que morir, dice una de las parábolas de nuestro Señor. Por lo tanto, la gente no quiere morir, la gente quiere vivir anestesiada por un predicamento facilista, un evangelio aguado, de papel y azúcar, como decía muchos años atrás José Irión, muchos años atrás, 30 años atrás, en las predicaciones de él que en algún momento nos inspiraron. Un evangelio que no tenga demanda alguna, un evangelio facilista. Y la verdad es que cuando yo me comparo con los cristianos que hoy día están siendo perseguidos, con los cristianos que están ofrendando su vida, fíjate que el periódico electrónico protestante digital dice que el año 2000, perdón, el siglo XX, murieron 10 millones de cristianos. 10 millones. Y no precisamente de formas amables, sino de persecuciones crueles. Entonces, ese aspecto del Evangelio lo hemos perdido de vista por sermones que nos hacen caer en un estado de anestesia espiritual, pero que no nos matan. Y si no morimos, no hay cambio de vida, no hay radicalidad de Cristo en nuestro corazón. La gente tú la tocas hoy día y están ultra sensibles. Tú no puedes decirle nada a la audiencia. Tú no puedes confrontar su pecado hoy día a la audiencia. La gente es altamente ofendible. Y eso implica que la gente vaya de iglesia en iglesia hasta que finalmente caen en estas mega iglesias que hay aquí en Santiago por lo menos, donde efectivamente todo está orientado hacia el cliente. Y el creyente es un cliente hoy día que consume espiritualidad. No sé si es muy fuerte lo que digo, mi querido amigo. Me parece interesante este diálogo y gracias al Señor por
los hermanos que están en sintonía y están escribiendo sus observaciones. Marcelo, totalmente de acuerdo. El mensaje de Cristo es un mensaje de renuncia, es un mensaje que no debe venderse, es un mensaje directo, es un mensaje al corazón. Esa fue la razón porque los sistemas políticos y religiosos de la época lo llevaron a la cruz y era un escándalo escuchar al Galileo, era Claro. difícil escuchar a nuestro Señor. Ahora, Marcelo, yo quiero hacer la diferencia en lo que estamos diciendo porque mucha gente está en sintonía en esta programación. Es verdad, el mensaje de Cristo es directo. El mensaje de Cristo confronta el pecado. El mensaje de Cristo exige que el hombre no confiesa a Jesucristo simplemente como una aspirina, Jesús como un amigo, Jesús como el gran maestro. No, frente al mensaje de Cristo, la gente debe caer de rodillas, reconociendo que Él es el Señor. Cristo no Yo te vino a pregunto lo hacernos siguiente, felices. claro, yo te pregunto, Marcelo, eh, ¿cuál es el límite entre el mensaje de Cristo, el mensaje del reino y el fanatismo y el legalismo y el mensaje condenatorio de algunos evangélicos o algunos sistemas religiosos que quieren ubicarse en el sitial de Cristo? Yo quiero que me entienda, el mensaje de Cristo es directo. El mensaje de Cristo no debe de adornarse. El mensaje de Cristo es un mensaje de justicia, de esperanza, de resurrección, pero es Él el que hace la obra en el corazón de las personas, no yo, no la gente. Entonces, el mensaje de Cristo es directo al arrepentimiento, pero podría darse, Marcelo, que sistemas religiosos con tendencias sectarias quieran ellos ubicarse en el sitial de Cristo. ¿Cómo hacer esa diferencia? No sé si me logras No, entender. sí, sí, yo te entiendo claramente, pero lo que pasa es que hay lo primero, la diferencia, y esto lo puede explicar un sociólogo mejor, uno puede ver las sectas desde la mirada eclesiológica o desde la mirada sociológica. La primera distinción que yo me atrevería a hacer, no siendo un experto en cuanto estudié sociología, pero inconclusamente, la problemática que se presenta respecto de aquellos que manipulan fundamentalmente está centrada en la imagen del sujeto carismático. Pongo el ejemplo de David Koresh, que se quemó el año 93 en el rancho de Dallas. ¿Te acuerdas que tuvo que intervenir la policía y se quemó? Podríamos citar a Jim Jones, que se autoinmoló con 900 personas en la Guyana francesa. David Berg, que es el fundador de la secta Los Niños de Dios, y toda la práctica, digamos, perniciosa y perversa que él ha promovido. Y aquí en Chile tenemos al profeta de Peñalolén, si tenemos también un variopinto de cristianos. No nos estamos refiriendo a esos sujetos manipuladores altamente carismáticos que utilizan la escritura y la Biblia para manipular, es decir, hay una intencionalidad clara, explícita de someter no a Cristo, sino al sujeto. Al sujeto. Es lo que pasaba con David Koresh, es lo que pasó con Jim Jones. Finalmente, la gente le prestaba más obediencia a ellos. Cuando nosotros estamos discutiendo este tema, lo estamos haciendo implícitamente desde la coherencia de cristianos verdaderos y ministros verdaderos, ajustados a la palabra, que tienen una ligación con la escritura. Ese es el primer elemento. Tenemos, por ejemplo, casos, no sé si puedo decir nombres, Gerson. Tú eres responsable O sea, y estamos en un programa sí, mira, dado a la reflexión seria. Por ejemplo, hay 12 personas que hoy día hay un señor que se llama Marco Morales Chávez. Es un predicador muy pentecostal. En un momento me senté a observarlo en un sermón de 1 hora. 35 minutos retó a la congregación, otros 15 minutos denostó a sus enemigos
y el resto del tiempo hizo una exégesis muy pobre de un mensaje. Ahí tienes el referente y el paradigma de un hombre manipulador. De un hombre manipulador. Él es un hombre manipulador, de hecho salió en los medios hace algunos meses atrás y fue motivo de conversación y de desprestigio hacia la iglesia evangélica tremendamente, porque nadie ejerce control sobre él, porque él es la suma del carisma, la suma del poder, ¿te fijas? Y utiliza la palabra precisamente para manipular y no hacer adeptos a Cristo, sino hacer adeptos a él. Ese es un elemento, de eso tenemos que cuidarnos nosotros, de no entregarle mayores poderes a los pastores. Por eso que existen sistemas de gobierno, existen los sistemas de gobierno congregacionalistas, ¿cierto? Existen sistemas de gobierno semicongregacionalistas, existen otros episcopales, existen los sistemas presbiterianos, que buscan fundamentalmente sopesar el poder que ejercen los ministros respecto de la congregación. Eso es lo sano, es lo que se debe hacer. Pero existen hoy día pastores que efectivamente, y tú tienes razón, manipulan abiertamente, se valen de las ovejas, las trasquilan económicamente y en algunos casos, lamentablemente, abusan incluso sexualmente algunas de ellas. Pero nuestra conversación está orientada hacia pastores equivocados, pero no malintencionados. Estamos hablando con el pastor Marcelo Contreras sobre la temática cómo el cristianismo de una u otra forma se está distanciando del mensaje escritural, del mensaje cristocéntrico, del mensaje relevante. Y estamos dialogando que esto tiene relación, podríamos decir, Marcelo, porque ha existido una falsificación, ha existido en estos días una perversión del tema que tiene relación con los ministros, los que dirigen comunidades, los que dirigen congregaciones. Hoy día, y me atrevo también a hacer este análisis directamente, hoy día en Chile es muy fácil, querido Marcelo, que cualquiera se haga pastor, cualquiera se levanta como pastor. Sin embargo, las escrituras son tan claras en mostrar los procedimientos, las formas que se deben de dar en un hombre de Dios que ha sido llamado al ministerio y también una mujer a lo mejor que tiene Claro. algún liderazgo. Entonces, hoy día, querido Marcelo, ya no es el siervo de Cristo. No, perdón. Yo me he encontrado, Marcelo, con personas que te dicen, a ver, yo soy pastor. Algunos, no, reverendo. Y vamos mostrando la Claro. credencial que te acredita con una arrogancia y una soberbia impresionante. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que tratar. Si hoy día los movimientos cristianos se están alejando del mensaje de la cruz, del mensaje de la redención, del mensaje del discipulado, para levantar movimientos que tienen un fin más, podríamos decir, utilitarista a un sistema, que tienen un fin más de promover, Marcelo y hermanos, a ese líder carismático, líderes y pastores en Chile con guardaespaldas, Marcelo, con guardaespaldas, viviendo una realidad distinta a los feligreses. Los feligreses o la comunidad son simplemente marionetas, títeres de ese líder que está dirigiendo un movimiento. Entonces, ya no son ministros de la palabra, no son servidores de Cristo, no llevan, como dice San Pablo, no llevan en su cuerpo las marcas de Cristo, no llevan las marcas de Cristo. ¿Qué decir con ese pasaje, querido Marcelo? Tantas veces azotado, dice el apóstol Pablo, perseguido, huyendo, en naufragio, en los cerros.
ese currículum de Pablo ya no es parte de un verdadero ministro hoy día. No son esas marcas, las marcas de un ministro. Entonces, nuestra temática es que hoy día se está alejando la iglesia, los movimientos, muchos pastores, estoy hablando en forma general, lo que observo, lo que puedo leer, ya no parecen ministros de Cristo, gerentes, amigo, ejecutivos del reino. Es un tema que hay que dialogar en esta noche. ¿Qué te parece? Sí, no, o sea, tú sabes que soy un crítico de ese evangelio. O sea, piensa tú que hoy día los rangos que se están concediendo dentro del mundo más neopentecostal ya no es pastor, o sea, ya pastor constituye casi Es lo una, más. sí, claro, más bajo. Hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de un salmista apóstol y salmista profético. Hay varios Eh, títulos. claro, varios títulos. Hay algunos que hoy día se están llamando querubines. Claro, porque ya, no, no, de verdad, sí, así de ridículo. Está hoy día, se están empoderando de esa manera. Hay que hacer una distinción. Yo quiero llamar al equilibrio. Están entonces esos pastores laxos, relajados, que no reprenden la congregación, que para mantenerla en sus sitiales no les llama la atención, no les promueven un evangelio de demandas. Y por el otro lado tenemos a los pastores abusivos, tenemos los pastores que permanentemente están llamándole la atención a la iglesia, pastores que promueven un legalismo, efectivamente, que es el caso de este famoso pastor Marcos Morales Chávez, que recuerda un sermón que predicó donde decía que las hermanas, él a sus hermanas de la iglesia, no las deja que use trajebaños en la playa. Solamente para que te des cuenta hasta el nivel de vinculación que Manipulación. hace y manipulación derechamente. Vemos el otro caso extraordinario también de este muchacho que estuvo preso por abusos deshonestos, en realidad por violación, que estuvo preso y que salió y lo primero que hizo fue reunirse con una iglesia en La Pintana. Este niño, se me olvidó el nombre, ahí me voy a acordar. Ricardo Cid. Ricardo Cid, que es otro caso, digamos, de lo patético que puede resultar un hombre que moralmente está en bancarrota y no obstante eso sigue teniendo una cohorte de personas que lo siguen todavía. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando se produce la supresión en los individuos su calidad de sujetos, es tal el nivel de manipulación. En el caso, si tú lees lo que ocurrió en el rancho de Dallas con los davidianos, con David Koresh, está comprobado que David Koresh abusaba sexualmente de las niñas de la comunidad a expensas de sus padres. Entonces, tenemos esos casos extremos. Ahora, todo parte, querido Gerson, desde mi modesto análisis, parte desde el púlpito. ¿Qué estamos nosotros los pastores predicando desde el púlpito? O sea, yo he visto gente que, personas que cuentan, el púlpito, el anecdotario, personas que cuentan anécdotas de los púlpitos. He visto mucho payaseo en el púlpito y no con esto, tú me conoces bien, me voy a poner en una postura media rígida, que no me concierne, no me corresponde y tampoco va con mi persona. Pero ese payaseo desde el púlpito, la pérdida del respeto a ese lugar desde donde se predica Cristo. Uno de los consejos que Pablo les daba a Timoteo es que se cuidara de poner un neófito en el púlpito. Un neófito no necesariamente un ignorante, sino que estamos hablando de una planta nueva, una persona recién conversa. Existe hoy día una propensión, leía yo en un Facebook, donde el pastor hacía predicar a un sociólogo. O sea, eso es gravísimo. Los que tienen que tomar el púlpito son los ministros de Cristo. No son ni los antropólogos, ni los sociólogos, ni los psicólogos, por muy talentosos que sean ni carismáticos. El púlpito es para los ministros del Señor. Y cuando hablamos de un ministro del Señor, medianamente preparado, que por lo menos sepa distinguir un elemento doctrinal de otro. Entonces la problemática hoy día y el vacío que se está provocando en las iglesias parte, mi querido Gerson, desde el púlpito,
desde el púlpito no se está predicando el evangelio. Tú lo dijiste en la introducción. Coach, hoy día tenemos declamadores desde el púlpito. Tenemos gente que declama desde el púlpito. No hay exégesis de los pastores hoy día. No hay predicación expositiva. La escritura no ocupa el lugar que debe tener. Spurgeon, el príncipe de los predicadores del Tabernáculo de Londres, bautista reformado, decía, todo sermón que no hable de Cristo es un sermón perdido. Pero hoy día, tú ves hoy día en las redes sociales y te encuentras hoy día con ministros que cuentan chistes. No estoy en contra de eso, no, por favor. Pero de los 45 minutos del sermón, 30 se dedican a payasear en el púlpito y a hacer reír a la congregación, soslayando la responsabilidad que tienen como ministros de revelar la escritura a la congregación. Entonces, el primer diagnóstico que yo puedo hacer, que la problemática, mi querido amigo, se debe fundamentalmente al púlpito. Bueno, y el consejo del apóstol Pablo es directo al discípulo Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Eso no quiere decir que en el púlpito no se pueda dar un tiempo para un testimonio, por supuesto, pero el testimonio tiene que ser reducido, pero la palabra tiene que ser anunciada en el púlpito. Estamos pensando en una comunidad, en la liturgia. No, capaz que alguien diga y solo en el púlpito es una expresión para hablar de la liturgia dominical o del culto. Pero se puede predicar en la plaza, se puede predicar en cualquier lugar, pero debe estar la palabra del Señor en los labios del ministro. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero después dice, y que usa bien, y que traza bien, que interpreta bien la palabra de verdad. Entonces, querido Marcelo, en este tiempo es urgente que se predique la palabra correctamente, que se predique a Cristo, sí, que se interprete bien las escrituras. Bueno, ahí precisamente cuando Pablo dice a Timoteo, traza bien la palabra, el griego es ortotomeo. Ortotomeo es como... cortar. Pero más que eso, Gerson, es como tirar una línea y caminar sobre ella sin irte ni para la derecha ni para la izquierda. Eso se traza bien la palabra, el ortotomeo, es decir, la correcta doctrina. Y eso fundamentalmente, lo que hoy día se adolece muchas veces de las iglesias. Iglesias que carecen de control. Hoy día alguien escribió en el Facebook, ahí en este programa que estamos haciendo, es que las iglesias debiesen ser controladas. No, no es el Estado que tiene que controlar. El Estado tiene que intervenir a través de sus órganos competentes solamente cuando hay situaciones irregulares que sean dolosas, digamos, dentro de la congregación. Abusos, robos, ahí el Estado puede intervenir a través de sus órganos competentes. Pero el Estado no se tiene que meter en la iglesia, en absoluto, ni tiene que, digamos, regular a los ministros de Cristo, regular acerca de lo que predican. Aunque en Estados Unidos en un momento se hizo, la comunidad homosexual, tú tenías que enviar al ayuntamiento de la ciudad el mensaje que ibas a predicar para que este no contuviera mensajes de odio respecto a la comunidad homosexual. ¿Te fijas? Por el control que se ejercía. Una vez dicho esto, entonces, hoy día, efectivamente, el problema se suscita en la vaciedad, en la banalización del púlpito. Cuando yo hablo de la banalización del púlpito es la pérdida de vista, de trasvasijar la experiencia del evangelio a las personas. Que las personas se llenen de Cristo, llenen su vida de Cristo, vivan a Cristo. Y en todas sus relaciones interpersonales, en su forma de ver el mundo, lo hagamos desde la perspectiva del evangelio. Y la escritura nos entrega pautas claras en algunos casos, muy explícitas, y en otros podemos, cierto, hacer diferencias y sacar aquellos principios que están implícitos en ella para poder interpretar el mundo en el que estamos. Lo que ocurre, Gerson, vuelvo un poco al principio. Hoy día el cristiano actualmente es altamente herible.
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que cuidarnos los pastores de cómo decimos las cosas, sin lugar a dudas, porque no tenemos ningún derecho a ofender a nadie. Y tenemos que ser respetuosos y guardar el decoro siempre. Pero cuando el Evangelio tiene que hacer un llamado de atención concreto, hay muchos que se ofenden. El cristiano actual, este cristiano sensual que te mencionaba, es altamente ofendible. Es el cristiano que cree, querido amigo, que Cristo vino a hacerlo feliz. Es el primer engaño, que Cristo vino a hacerlo feliz. En realidad, Cristo no vino a hacerlo feliz, no vino a hacerlo exitoso. Cristo vino a terminar con su vida, de tal suerte que de ese sujeto emane una vida nueva, fundada sobre los principios del Evangelio, una moralidad cautiva del Evangelio, y que seamos aportes a la sociedad en la que estamos. Hay que amar a Cristo con el corazón, con las entrañas, con la mente, con la vida, y vivir a Cristo en los diversos aspectos en la vida en que nosotros nos desenvolvemos, Gerson. Marcelo, muy bien, excelente. Mira, yo comentaba el jueves pasado de un artículo que también leí y me llamó mucho la atención y tiene que ver con el comentario que estamos haciendo en esta noche, de un personaje llamado Laín García Calvo. Laín García Calvo, la voz de tu alma, la voz de tu alma. Principios desde el punto de vista bíblico. La Biblia tiene grandes principios para el entrenamiento emocional. Libros para crear buenos líderes. Y este señor hablaba acerca de algunos libros como Secretos Revelados. Secretos Revelados. 3 libros. Venga, compre estos libros porque son secretos revelados y son principios de las Sagradas Escrituras. Otro libro más, Creadores de Milagros. Compre estos libros porque tiene que ver con la voz de tu alma, tu propósito en la vida, un milagro en 90 días, abriendo las puertas de la bendición, 7 pasos para alcanzar el éxito en la vida. Compre usted estos libros como el hombre más importante de la historia de Jesús de Nazaret, la historia registrada en el Nuevo Testamento. Laín García Calvo, la voz de tu alma. Y mucha gente siguiendo a este personaje porque está sacando principios de la Biblia, del Nuevo Testamento, no para llamar al arrepentimiento, no para que la gente confiese a Jesucristo como Señor, sino más bien para que alcance el éxito, alcance la felicidad, alcance un buen pasar aquí en la tierra. Marcelo y amigos que están en sintonía, nuestro diálogo en esta noche tiene que ver con esta palabrita que yo he mencionado y es el camino que nos lleva hacia un cristianismo sin Cristo. El camino que nos lleva hacia un cristianismo sin Cristo. Yo creo, querido Marcelo y queridos amigos, que hoy día las iglesias deben de analizar lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio incomoda. Sí. El evangelio de Cristo es muerte. El evangelio de Cristo es verdad absoluta. Me atrevo a decir, Marcelo, perdóname, o les pido perdón a los amigos que están en sintonía, porque hoy día se habla de que no existen verdades absolutas. Sin embargo, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Es una verdad que tiene que ser revelada. Marcelo, una cosa te quiero decir, ya estamos terminando. Estamos hablando cómo muchos líderes, en forma general, se han distanciado del verdadero evangelio y que el Señor nos libre a nosotros, nos guarde, sí, claro, a permanecer siempre en el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección. amén. ¿Sabes, Marcelo? Aquí han escrito muchas cosas
¿Qué hay del testimonio de la persona? ¿Qué hay del testimonio de la persona que está en el ministerio? Por supuesto. Que el Señor bendiga a ese pastor, a ese líder. Debe ser un hombre que debe caminar en luz, debe caminar en integridad, pero no es un Superman, Marcelo. Cuidado con No, no, eso. no, no. Cuidado con sobreidealizar a los pastores, porque el sobreidealizar a los pastores provoca una herida en el corazón de muchos pastores que tienen que vivir de acuerdo al espejo social. Piensa en esto, Marcelo. Ah, él es pastor y tiene hijos de pastor. Los hijos de los pastores tienen que ser excelentes. Querido amigo, yo soy hijo de pastor y viví también esa persecución. Y por eso, a cierta edad, me rebelé contra la iglesia porque tenía que estar condicionado a una mentira, a una presión de la cultura evangélica, que el hijo de pastor no se puede reír, que el hijo del pastor no puede salir a jugar a la pelota porque tú eres hijo de pastor. Entonces, el tema del testimonio de los pastores es importante, pero eso implica no perfección absoluta, no sé si me explico, No, Marcelo, sí, claro, claro, ni claro. tampoco libertinaje, por No, pues favor. sí. No Somos, libertinaje, pero no perfección absoluta. No porque él sea un pastor o una pastora o un líder, no va a tener de repente un descontrol emocional o va a tener un problema de carácter, porque es ser humano, está siendo tratado por Dios. Entonces, eso del testimonio también es importante, dialogarlo. Es importante porque, querido Marcelo, también sociológicamente y psicológicamente está comprobado que mucha gente que de una u otra forma estuvo en el mundo evangélico y me ha tocado escuchar. Uno me dijo, me aburrí de vivir de apariencias para la gente. Mira, Marcelo, viví siempre de apariencias para la gente. ¿Te das cuenta o no? lamentable, lamentable. Entonces, porque la gente te condiciona. Entonces, sí, el pastor debe tener testimonio, debe ser un hombre honesto, debe ser un hombre, Fundamentalmente. sí, transparente, que busque ayuda, que no sea más de lo que él es. Pero el otro tema, Marcelo, y aquí estamos terminando, ¿qué pasa con la formación académica de los ministros? Yo sé que esto puede causar un poco de polémica. Hace 20 años, un pastor sencillo, humilde, de campo. Mi padre fue pastor. Gracias al Señor, mi padre tuvo la inspiración siempre, Marcelo, de poder educarse para el ministerio. Y el viejo, con todas las limitaciones que él tenía, se educó y siempre estaba orando, buscando y leyendo. Pero esta generación, Marcelo, ¿tú crees que necesita pastores hoy día preparados? Ya hemos dicho, testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres de oración, pero la preparación teológica, Marcelo, la preparación secular, conocimiento de historia universal, conocimiento de algunas ciencias auxiliares. El pastor requiere hoy día, Marcelo, Sin duda. tener un poco más de formación Sí. escritural, teológica y también académica. ¿Por qué crees? No, no, sí, es fundamental, o sea, es fundamental en realidad eso para mí. No necesariamente que tenga que tener estudios universitarios, ni mucho menos. No, no, no. Hoy día existen muchas posibilidades, instancias donde la gente puede educarse, incluso aquellos que están haciendo misiones en lugares donde no existen seminarios bíblicos ni instancias para poder educarse. Pero eh, yo creo que es posible y necesario que los pastores tengan un nivel cultural aceptable que les permita desenvolverse en contextos donde tengan que testimoniar del Evangelio. Ahora, no debe ser la norma. Piensa tú que Dwight Lyne Moody, el gran predicador que él predicó en Oxford y Cambridge, en Inglaterra, él era zapatero remendón. Era zapatero remendón y un hombre que alcanzó, pero era un hombre que era estructurado y tenía una preocupación por el aprendizaje. Y eso es necesario.
El pastor tiene que ser un buen lector. El pastor tiene que ser un tipo informado. El pastor tiene que conocer ciertos aspectos de leyes. El pastor tiene que conocer su Biblia. Tiene que conocer herramientas mínimas de exégesis y hermenéutica y homilética, que son 3 elementos. Debe conocer algunos aspectos de filosofía. No estoy diciendo que tiene que ser un experto en cada una de esas áreas, sino que esté lo suficientemente preparado para hacer frente a las demandas intelectuales hoy día de una juventud que está mucho más informada que nosotros, está mucho más educada que nosotros, y que desde mi perspectiva se está yendo desencantada de las iglesias al no encontrar las respuestas. Fíjate que lo comprobé, el movimiento social que se produjo en octubre del año pasado produjo estampidas dentro de algunas iglesias evangélicas. Incluso la misión a la que usted pertenece, mi querido pastor. ¿Cuál será esa, mi pastor? Incluso de algunas razones donde muchos jóvenes terminaron yéndose de las iglesias porque condescendieron con este movimiento que es tremendamente atractivo, sin lugar a dudas, con este predicamento del sueño de la izquierda, que tiene un relato muy interesante para la juventud y que lamentablemente no son canalizados dentro de las iglesias evangélicas y se producen estos éxodos de jóvenes a iglesias que tienen más una nominación social, más que nada. Tenemos que tener y ser personas que nos distingamos del mundo. Y con esto termino mi locución. Brevemente, fíjate que hay una firma en Estados Unidos de Josh Barna. Josh Barna es una firma que trata cuestiones de carácter estadístico en el ámbito religioso en Estados Unidos. Hizo una consulta, ¿verdad? Una suerte de prueba, formulando algunas preguntas. La primera pregunta que le formularon a la persona creyente, le dijeron: ¿usted es un cristiano nacido de nuevo? Sí, a partir de esa pregunta. Fíjate los resultados que obtuvo George Barna, la firma en términos estadísticos, respecto a lo que están pensando hoy día en Estados Unidos los evangélicos. Por favor, el 60% de los adultos cree que está bien simplemente vivir juntos. El 60% de los adultos, gente no creyente. Pero el 49% de los evangélicos en Estados Unidos creen que está bien. 59% de los adultos piensan que está perfectamente bien disfrutar de fantasías sexuales desbordadas en la cama con su pareja. La escritura dice que hay que guardar el lecho sin mancilla, ¿no? Eso tiene límites. Pero el 49% de los cristianos americanos están de acuerdo con ese predicamento. Fíjate que le preguntaron, el 45% de los adultos en Estados Unidos está de acuerdo con el aborto. El 33% de los cristianos que dicen haber nacido de nuevo creen que el aborto no es penalizable de la perspectiva bíblica. El 38% de los adultos piensa que es aceptable ver pornografía. El 28% de los cristianos que se confiesan haber nacido de nuevo sostienen lo mismo. El 36% de los adultos que hablan garabato limpio en Estados Unidos piensa que es una costumbre aceptable. El 28% de los evangélicos cree que también no hay ningún problema en eso. ¿Qué te quiero decir con esta cita que te estoy haciendo de Josh Barna y de su firma que ve el fenómeno religioso en Estados Unidos? ¿Cuánto nos estamos distinguiendo nosotros del mundo secular, como dicen algunos hermanos? ¿Estamos siendo verdaderamente luz en medio de las tinieblas? ¿Estamos promoviendo a Cristo con una conducta santa de acuerdo a los estándares bíblicos? Me temo, mi querido pastor, que a veces no estamos dando el ancho. Me incluyo, el primero de todos. No estamos dando el ancho. Y nuestro testimonio de Cristo muchas veces deja bastante que desear. Volvámonos a Cristo, que es la única expectativa que nosotros debiésemos tener todos los días cuando nos despertamos en la mañana. Marcelo, ha sido un agrado tenerte en este diálogo abierto, reflexivo, directo, apostólico, profético, teológico. Siempre es una bendición, querido Marcelo, conversar contigo. Desde aquellos años de seminario lo fue y lo sigue siendo. Estábamos más delgados en ese entonces. Bueno, yo por lo menos. Bueno, cuente su caso nomás. Eso se llama en psicología proyección, mecanismo de defensa. Una alegría, Marcelo. Y me animas a seguir adelante predicando a Cristo
el Nada más, Señor. nada más. Somos el cuerpo de Cristo. Pueden haber formas externas. Es buena la administración, sí. Es bueno hacer modificaciones, por supuesto, pero el contenido cardinal del mensaje de Cristo debe encender el corazón de los ministros. Amén. Y debemos anunciar a Cristo, y en la línea que este servidor siempre ha seguido, predicando a Jesucristo siempre, 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 y tratando de interpretar correctamente las Escrituras. ¿Algunas palabras para la Muchas comunidad del gracias. Manzanal, Marcelo? Para la Bueno, comunidad del que tienen, Manzanal. lo importante que tienen un pastor muy educado, que tiene un pastor que es cristocéntrico, como dicen algunos hermanos. Cristo es el centro de la predicación, un hombre que tiene pasión por aprender y la verdad es que es bueno hacerle saber a las iglesias que tienen un hombre competente, pero no competente de suyo, sino que esta competencia se entiende que viene de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor, a quien amamos profundamente. Gracias por la oportunidad que me concede de compartir con la congregación, mi querido Gerson, y sigue adelante en este propósito. Te quiero mucho y te respeto un montón por lo que tú eres y por lo que representas para mí. Eres un hombre muy, muy eh, dispuesto a servir a Cristo y además un gallo re inteligente que en mi andar por el Evangelio, esto quizás puede ser muy pedante decirlo, de verdad que hoy día se me hacen contados con los dedos de esta mano personas que tengan interés en aprender, leer y ser culto en las cosas del Evangelio. Así que gracias a ti por esta instancia, mi querido amigo. Gracias, Marcelo. Quiero pedir si puedes orar, Amén. tener un tiempo de oración Amén. por los amigos que están escuchando, que están viendo esta programación y pedir que la gracia del Señor los pueda alcanzar también. Padre amado, queremos darte gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Darte gracias porque tú eres bueno, Padre. Amén. Porque, Señor, no hay nada que se compare a ti, nada, Señor. Queremos pedirte que llenes nuestra vida de ti, que en cada rincón de nuestro ser solo habite Cristo. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta muchas veces mirar al blanco y dejamos relegada la cruz, Señor, o la guardamos en el bolsillo, la empequeñecemos, Señor, y preferimos no vivir las demandas del Evangelio. Ayúdanos a no vivir ese Evangelio facilista, Señor, sino que un Evangelio verdadero, real, de demanda, Señor. Que podamos responder al estándar, Señor, de santidad expresado en tu palabra. Ayúdanos porque somos falibles, Señor. Ayúdanos porque tropezamos a cada paso, Padre. Yo quiero rogar por los hermanos que nos han visto hoy día. Bendíceles, guárdales, llénales de ti, de tus expectativas, Señor. Aquellos que hoy día están enfermitos, Señor, aquellos que están quebrantados, aquellos que están depresivos, aquellos, Señor, que hoy día están padeciendo situaciones de salud familiar, afectivas, complejas. Bendícelos y guárdalos. Confesamos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos tu santidad, tu justicia y los hermosos atributos tuyos, Padre amado. Gracias por este tiempo de reflexión. Guárdanos cada día bajo la sombra de tu cruz. Amén y amén. Aleluya. Marcelo, me quedó algo en el tintero para que tú dijiste anteriormente que los púlpitos deben ser ocupados por los ministros de la palabra. Amén, Sí, amén. No por antropólogos, no por psicólogos, no por no, cientistas sociales. Pero no. si el psicólogo se convierte a Cristo, Ah, claro. Sí, sí, no, 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 no. no, no, para que no Sí, quede ahí, entonces el no, psicólogo no no, puede no, no, predicar, no. el antropólogo no. No, no, no. Ah, cuando hablo y aclaro más todavía, gracias. Personas no conversas, es decir, Eso. incluso aquellas conversas que quieran suprimir el consejo bíblico por el consejo humanista. Eso es peligroso para mí, sino que siempre Sí. tiene que estar fundado sobre la palabra del Señor. Muchas gracias, Marcelo. Ah, Un hermano, abrazo. Hermanos amados, sean gracias. bendecidos. Amen a sus pastores, amen su congregación y que en aquellas congregaciones más que nunca se anuncie el testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Un Amén. abrazo.